En este vídeo os voy a contar las cosas que aprendí jugando a póker. Antes de empezar, he de deciros un par de cosas. El enfoque con el que yo he jugado nunca, jamás ha sido un enfoque centrado en la ludopatía o, digamos, en el vicio por el juego, ni en, digamos, sentir la adrenalina, sentir la emoción. De hecho, es más, yo creo que lo que habré apostado en mi vida, juntando lotería, no supera ni los 100 euros lo que he llegado a gastar en mi vida en cualquier tipo de juego, por decirlo de alguna manera. Es más, yo solo juego lotería con dinero que encuentro por la calle. No desembolso, porque por un lado yo no disfruto de los juegos de azar, no disfruto de esa adrenalina que puede tener jugar con la suerte. Por otro lado, porque es un mal negocio, y por otro lado, porque el resultado final no depende de mí ni de mi habilidad. Y esto es algo que sí se puede conseguir con el póker siempre y cuando se juegue con cierto nivel, por decirlo de alguna manera. Y digamos que desde ese punto es desde el cual os voy a decir las cosas que he aprendido jugando al póker en mi vida, aunque llevo años y años sin jugar. Primero voy a hacer una especie de resumen de las cosas que creo que he podido aprender jugando al póker y luego ya cuento la historia y cuento las dos cosas a la vez. Creo que con el póker he aprendido unas cuantas cosas muy interesantes y que seguramente hayan influenciado en gran medida mi manera de pensar, mi manera de actuar y cosas así. Por un lado, el póker jugado correctamente te enseña disciplina, junto a optimizar o mejorar lo que puede ser la toma de decisiones, y muchas veces decisiones rápidas. Para que os hagáis una idea, yo he llegado a jugar a 8 mesas o incluso más de manera simultánea. Por lo tanto, eso en cierto modo es un entrenamiento para tomar decisiones de manera rápida, y encima tienen que ser las decisiones correctas, porque si no, básicamente estás perdiendo dinero o estás perdiendo fichas del juego si no estás apostando dinero. Por lo que, por un lado, mediante el póker he ganado esa disciplina mental de intentar tomar las decisiones más acertadas sin dejarse llevar tanto por los sentimientos, las sensaciones, sino de la decisión de manera racional que debo tomar. Porque cuando se juega con tantas mesas y se quiere jugar, digamos, bien, por decirlo de alguna manera, tenéis que tener en cuenta que cuando se juega bien, sobre todo cuando se juega online, cuando se juega en personas diferentes, el único aliado que tiene el jugador es la estadística. Tú tienes que tener la disciplina suficiente como para poder saber retirarte a tiempo, y encima te tiene que dar exactamente igual lo que luego aparezca en la mesa, si hubiese sido una mano ganadora o no, porque en el momento, con la información que tú tenías, has tomado la decisión correcta, sin importar lo que salga después. Si, por ejemplo, de las cartas que aparecen en el medio de la mesa, tú ves, por mucho que tengas la mejor mano de inicio, que la información que estás recibiendo de los rivales es que estás en una posición desventajosa, tienes que saber controlarte a nivel emocional para saber retirarte a tiempo, aunque parezca que hayas tenido una gran mano ganadora. Esas situaciones te enseñan disciplina, te enseñan que no todo en la vida es ganar, también tienes que saber cuándo retirar, y también todo lo contrario, también te enseña a cuándo tienes que apretar, cuándo tienes que ir con todo y cuándo tienes que ejecutar las decisiones, y las tienes que ejecutar porque son las decisiones correctas según los parámetros que tú planteas desde el principio. Es decir, yo voy a jugar estas manos de esta manera, para este tipo de manos voy a jugar X cantidad de dinero, y cualquier cosa que se salga de ese parámetro lo descartas y no lo juegas así, porque no es la manera con la que vas a jugar, y eso requiere de muchísima disciplina. Y de hecho, cuando yo más he perdido es por faltarme, por un lado, esa disciplina, que es cuando no le he hecho caso al estilo de juego que debo jugar, he seguido a unas cuando no debía, y es cuando te llevas los batacasos. Y esto es algo que aprendí con el póker. También, otra cosa que aprendí con el póker es que tienes que saber con quién te vas a meter y en qué situación te vas a meter con ciertas personas. A mí me empezó a interesar el póker cuando estaba en el instituto, porque en la tele mostraban lo de que si el European Poker Tour y movidas así, entonces me parecía, ¡buah, cómo mola esto! Yo creo que nunca he disfrutado de jugar al póker. Lo que me gusta es estar en ese modo competitivo, entrar en ese estado de concentración. Entonces ahí no daba pie a la diversión en ningún momento, porque no me estaba divirtiendo jugando al póker. Para nada. A raíz de ahí, entonces me fue interesando el mundo, y más viendo que se podría llegar a ser profesional, y yo lo veía como un puntazo, porque era una manera de trabajar incluso desde casa, y fui estudiando las cosas a nivel estadística, jugadas, cómo son las proporciones y cosas así. Entonces digamos que en este proceso de aprendizaje también te va enseñando a procesar información de manera muy analítica, estadística, matemática, e incluso hacer cálculos de manera súper rápida. Y más si juegas en internet, que las decisiones son de un par de segundos y tienes que calcular las posibilidades que tienes de que te salgan las cartas que te pueden llegar a caer para tomar las decisiones correctas. Por lo que aquí también, al tomar esas decisiones con las posibilidades, también te enseña lo que es a estimar posibles beneficios y, digamos, a arriesgar según la proporción de riesgo-beneficio. Y eso, por ejemplo, son cualidades que pueden ser interesantes a lo mejor en el mundo de los negocios, tipo de, puedo hacer esta inversión, pero no sé si me va a ir bien, qué beneficios me puede dar y cuánto tengo que gastar, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Luego también, y aquí es donde viene un poco la parte crucial, yo al principio, cuando jugué con dinero al póker, no metí dinero, porque yo no quería meter ni un solo
solo euro en apostar ni cosas por el estilo. Lo primero que yo gané en el póker fue en un torneo que era gratuito, pillé una buena posición y a partir de ahí me dieron un dinero con el cual empecé a jugar y empecé, digamos, a ganar. Y estaba ganando de manera constante. Y aquí es donde voy a volver a hilar con lo que os comenté, que el póker te enseña a no meterte con quien no debes. Tanto en esta ocasión como en otras, cuando intenté ver si podía ganarme la vida con esto, ganar dinero, deciros que en esa experiencia, por ejemplo, en mesas pequeñas y cosas así, podía sacar de manera constante alrededor de 2 euros la hora. Y el salario mínimo en España eran como unos 5 euros la hora. Entonces, aún yo teniendo buenos resultados, porque luego hacía el balance de lo que había ganado al día y solía estar ganando, pero no era suficiente, porque tú con 2 euros la hora en España no vas a ninguna parte. Entonces, ¿qué es a lo que me vi forzado? A ir a mesas superiores donde hay gente que arriesga más y donde hay gente con más nivel. ¿Y qué fue lo que me empezó a pasar? Pues que cuando iba a las mesas, por un lado, la mesa intermedia no me daba lo suficiente como para poder vivir, y la mesa que sí me daba para poder vivir era una mesa que tenía mucho nivel, y básicamente durante ese proceso de intentar ganarme la vida con el póker, lo que yo hacía era irme a las mesas bajas para recuperarme, porque yo no quería meter dinero, de gastar dinero en el póker, porque yo siempre he pensado que yo lo iba a ganar todo con mi habilidad, sin meter dinero. Llegaba a la mesa intermedia y en la mesa intermedia normalmente me quedaba en tablas, o sea, ni ganaba ni perdía, me solía mantener igual, y luego me iba a la mesa que necesitaba para poder vivir del póker y me ganaban. Entonces aquí básicamente lo que aprendí es que hay gente mejor que tú y que no te debes meter con ellos. Y aquí es donde hilo con eso que gané en el torneo cuando yo no metí nada de dinero del póker. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que yo iba tan tranquilo en las mesas pequeñas, solía ganar de manera constante, y de repente en una de las mesas apareció un tiburón. Y tú los tiburones, cuando estás jugando, te das cuenta quiénes son, porque son gente que a lo mejor están en varias mesas y de repente siempre es gente que tiene más dinero que todos y que suele ganar todas las manos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que con meterme con ese tiburón en una jugada crucial y clave en la que yo tenía un full al yo pensar que mi mano era invencible, luego va y el otro me saca un full superior y me quedé sin nada. Y aquí aprendí dos cosas: ser disciplinado y tienes que saber qué rivales vas a elegir para enfrentarte en tu vida, y por otro lado, que siempre va a haber cosas que tú no estás viendo y que pueden escapar de tu control. A partir de ahí, como se acabó, digamos, mi experiencia de victoria porque yo, por ejemplo, con ese torneo que gané 50 céntimos de euro, y a partir de 50 céntimos lo multipliqué hasta llegar a 7-8 euros, y todo se lo llevó este tío, porque se lo llevó todo, me fundió en un all-in de esos, me fundió totalmente. Pues digamos que introduje 20 euros, y los 20 euros pues pasó lo que os estaba comentando. En mesas pequeñas, pues subiendo, siempre podía ganar, pero como os digo, era insuficiente. Pasaba mesas intermedias, ni ganaba ni perdía, mantenía esa proporción. Si perdía mucho, volvía a las mesas pequeñas, cogía carrerilla y luego volvía a las mesas intermedias, y con la ansiedad de que no era suficiente para ganarme la vida a las pequeñas, pues pasé a las mesas grandes y me dieron de lo lindo y me dieron un par de hostias como diciendo: este no es tu lugar. Yo en esas estaba jugando bien, y es lo mismo, es encontrarte a las personas que son mejores que tú. Cuando alguien es mejor que tú en todos los aspectos, puede ir varios pasos por delante de ti, y ahí lo inteligente es saber cuándo retirarse a tiempo. Y en estos casos es igual. Yo, como os digo, ya una buena monta, de hecho llegué ahí como un montón de dinero con las mesas pequeñas, es llegar a las mesas grandes y ¡pum!, de repente los beneficios se desperdiciaban y se los llevaba todo el tiburón. Me tiraba un huevo de horas para darle el dinero a él por no saber cuál es mi sitio, y vuelta a empezar. Y así fue la historia, y yo creo que como mucho he llegado a meter 50 euros, pero la historia era la misma, era de: a ver, ¿cuánto necesito para entrar en esas mesas? Pues cuando tenga eso, pues intento entrar en esas mesas porque son las que necesito para que los números me den, pero la historia era la misma. Mesas bajas, ganar; mesas medias, no ganar nada; mesas altas, perder. Siempre era así. Ya luego, otra cosa que llegué a aprender, y ya mi fin en cuanto a lo del póker fue porque sacaron unas mesas que eran muy interesantes, que te combinaban de manera instantánea, entonces podías hacer un montón de manos muy rápidas, que no tenía que tener 8 mesas abiertas, sino que inmediatamente estaba jugando de manera constante. Entonces yo pensé, quizás con estas mesas rápidas, mientras mantenga mi estilo de juego y siga ganando, quizás no me hace falta ir a las mesas más grandes para que me den los números, para que me den las cifras. Entonces llega a lo mejor jugar de 2 a 4 mesas de estas turbo, en las que tienes que tomar decisiones de manera súper rápida. ¿Y qué pasó? Que veía que no ganaba, o que incluso llegaba a perder, y eso era a causa de que yo jugaba bien cuando entraba en una mesa y leía el estilo de juego que tenían los jugadores, y por lo tanto realizaba mis jugadas con la información que ya tenía, y en esas mesas tienes poca información de cómo se portan. Y esto es otra cosa que yo he aprendido muchísimo con el póker, que es el lenguaje no verbal. Obviamente jugando en internet no vas a tener eso, pero aún así, pensando en cómo sería si llegas a jugar en físico, pues estudias un montón de lenguaje no verbal. También estudias el comportamiento
tu mano en cierta medida y cómo predecir, cómo leer a las personas, y eso es algo que me ha sido muy útil incluso en mi vida laboral. Yo como entrenador, cuando veo una persona que estoy entrenando, directamente con un par de gestos que haga, yo sé perfectamente en qué estado emocional está y por lo tanto adecuo mis servicios al estado en el que se encuentra esa persona, lo que me ayuda a que tenga un servicio superior. Y eso lo gané gracias al póker, al interesarme por eso de leer a las personas y leer muy bien el lenguaje no verbal. Con eso de las mesas Zoom es cuando también aprendí que hay negocios o que hay cosas en las que por muy bien que pinten, si no se te va a dar bien, pues no debes entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este punto? Ya que en las mesas pequeñas ganaba, pero era insuficiente, en las mesas intermedias me quedaba más o menos igual, a veces ganaba, pero me costaba muchísimo más ganar y era muchísima más tensión ganar en las mesas intermedias que en las mesas bajas, y en las grandes solo perdía, y encima la opción para hacer esto rentable no se me daba bien, me quedaba como en tablas. Pues ¿qué es la decisión que tuve que tomar? Pues abandonar. Aunque antes de abandonar, ya que tenía dinero depositado, pues lo intenté como a la desesperada en las mesas grandes. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que iba a pasar. Obviamente, tú a la desesperada no puedes entrar en esas mesas, pues que me ganaron y se quedó la cuenta a cero y se acabó mi historia del póker. Así tal cual. De hecho, de eso me quedó como un par de euros. Y con un par de euros retomé la actividad como 3-4 años después, cuando vi que podía jugar por el móvil y cosas así. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues similar. En las mesas pequeñas ganaba. Y si tenía, por ejemplo, al principio 1 o 2 euros, pues llegué perfectamente a tener más de 5 al poco tiempo. Y aquí ya sabiendo a mi lugar, porque esto lo usaba, por ejemplo, cuando iba a trabajar. Es una de, bueno, así me saco unos eurillos. Aquí fue la otra parte en la que ya me desencantó todo este mundillo y cuando lo dejé totalmente. Que es cuando chocó frontalmente contra una de las reglas que os dije al principio del vídeo, que es que yo a esto lo jugaba como un juego de azar, lo jugaba como un juego de habilidad. Y yo estaba viendo que en la plataforma que estaba jugando, yo estaba jugando bien y aún así estaba perdiendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que como veía que esa parte de azar en esa plataforma era demasiado, pues lo abandoné totalmente. Y ahí se quedó el póker en mi vida y ya está. Por otro lado, también me vi forzado a estar en esas mesas superiores o incluso llegué a abandonar esto del póker porque, como veis, por mucho que en las mesas pequeñas pudiese ganar más o menos de manera constante, estar de 8 a más de 10 horas diarias para poder ganar lo suficiente jugando al póker, cuando lo juegas con esa tensión porque lo juegas de manera estratégica y no te diviertes, es algo que desgasta una barbaridad. En esa época yo me tiraba a lo mejor lo que pueden ser jornadas laborales jugando de 4 a 8 mesas a la vez y claro, eso a nivel mental desgasta una barbaridad. Y también muchas veces, como no puedes mantener ese nivel de concentración en todo momento, pues yo realmente cuando empezaba a perder era cuando no lo sabía dejar a tiempo. Era, por ejemplo, recuerdo que por jugar tanto, y una vez que estaba, yo que sé, que estaba en partido de fútbol de no sé qué de la Champions League y fue a jugar mientras estaba el partido de la Champions y ¡pum! Empecé a perder todo lo que había ganado ese mismo día o incluso de varios días por esa falta de disciplina, de saber cuándo uno se tiene que tomar un respiro, de saber abandonar las cosas a tiempo. También, incluso, como estaba dedicándole mucho tiempo, entonces opté por opciones de, por ejemplo, estar estudiando con audiolibros mientras estaba jugando para aprovechar más el tiempo y los resultados no eran los mismos. Esto requiere de estar al 100% porque es mucha información que tienes que procesar de manera rápida y estar a dos cosas a la vez significaba que no ganaba lo mismo o que me quedaba más o menos igual o incluso que llegaba a perder. Por lo que también viendo, aunque le hubiese dedicado suficiente tiempo para poder ganarme la vida con las mesas pequeñas, que iba a ser un estilo de vida vacío, que me iba a dedicar a jugar y ya está, que mi vida era jugar para ganar dinero y ya está, sin ninguna trascendencia más, sin ningún tipo de realización en la vida. Yo quería eso para mí, independientemente de que fuese una manera de ganarme la vida si llegase a salir bien. Son cosas que al final uno tiene que valorar tarde o temprano y en ese caso yo digo, eso no es algo que pueda mantener a largo plazo. Por mucho que esté ganando dinero, quizás esté desaprovechando mi tiempo vital en estas cosas. No sé, son reflexiones que quería compartir con vosotros. Entonces, resumiendo, ¿qué cosas interesantes he aprendido? El autocontrol, cosas del lenguaje no verbal, saber leer a las personas, saber plantear estrategias, muchísima disciplina, toma de decisiones rápida, cálculo rápido, o sea, un montón de cosas que son muy interesantes y que a día de hoy me han venido muy bien. Esto viene a ser más o menos todo. Quería compartiros un poco esta experiencia. Bajo ningún concepto os estoy incitando a que juguéis al póker ni cosas así, ni que juguéis dinero ni nada por el estilo. Estas habilidades que os digo quizás también se pueden conseguir jugando perfectamente sin dinero. Un saludo, hasta otra.